Bueno, a continuación vamos a ingresar los datos de lo que es el perfil estratigráfico del terreno. Entonces, para llenar el perfil estratigráfico del terreno, pues lo que hacemos es primero borrar los datos de hojas que no sea borrar de datos de hojas sin registro. Eso quiere decir que si en un estudio de suelo nosotros sacamos 3 muestras, en el perfil estratigráfico, como vamos a ver aquí, tienen que constar solo datos de 3 muestras o de 4 muestras, dependiendo de las que tengamos. En este caso nosotros tenemos 5 muestras, entonces tenemos que colocar los datos de las 5 muestras. Pero si en este caso, por ejemplo, en una perforación, por ejemplo la perforación 3, nosotros van a haber hojas aquí de estudios anteriores que tienen los datos aquí. Entonces nosotros tenemos que borrar esas hojas. Por ejemplo, supongamos que aquí tiene datos llenos. Esto se llena automáticamente. Esto es el resumen de las hojas que nosotros ingresamos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos aquí y llenamos estos datos, aquí tenemos un resumen de lo que son los datos del límite líquido, límite plástico, tipo de clasificación de suelo y color. Eso mismo se va a mostrar en el perfil estratigráfico. Por ejemplo, si es que la hoja 2.2 corresponde a la perforación 2, muestra 2. Aquí nosotros tenemos esas pestañas. Por ejemplo, PE significa perfil estratigráfico, seguido del número de la perforación, en este caso perforación 1. Luego tenemos perfil estratigráfico perforación 2. Luego tenemos perfil estratigráfico perforación 3. ¿Qué es un perfil estratigráfico? Pues cuando nosotros sacamos muestras a diferentes profundidades en el estudio de suelos, nosotros estamos obteniendo la estratigrafía, los estratos que tiene el suelo. Un estrato es un tipo de suelo, entonces se llama perfil estratigráfico porque van a haber varios tipos de suelo, ¿ya? Entonces en este caso lo que hacemos es indicar, por ejemplo, en el perfil estratigráfico, llenar los datos de humedad, es decir, si es que el suelo, NF significa nivel freático. Nivel freático quiere decir que la muestra se encuentra saturada, ¿ya? Si nosotros ponemos nivel freático, para tener una idea, se refiere, por ejemplo, a la profundidad que está el agua. Si nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos un estudio de suelo, va a haber una parte de suelo que va a estar seca y otra parte de suelo que va a estar llena de agua. Entonces, esa línea que divide la parte seca de la parte de agua, pues la altura se refiere al nivel freático, ¿ya? Cuando nosotros sacamos muestras acá, estamos diciendo que sí hay nivel freático, y si sacamos muestras que están secas, que no pueden estar húmedas pero no están saturadas o completamente mojada, digamos, como una palabra normal, si está como mojada, estaría como bajo el nivel freático. Y eso ponemos aquí. Si es que hay nivel freático, ponemos. Si es que no hay nivel freático, ponemos no, no y no. Y si es que hay nivel freático, se pone aquí clic derecho, porque esto es una lista, y se pone sí, sí hay nivel freático. En este caso, en ninguna de la exploración, en ninguna de las muestras se encontró nivel freático, entonces iría no. ¿Dónde revisamos si es que hubo o no nivel freático? En la hoja de perforación. Nosotros nos vamos acá, y aquí en la hoja de perforación del sondeo tiene que decir si es que en esta muestra a 250 se encontró nivel freático, tiene que estar aquí nivel freático indicado acá. Y también nos podemos dar cuenta de si es que hubo o no nivel freático en las fotografías de las muestras. Por ejemplo, estas muestras se ve que no son como lodosas, o sea que no hay lodo, que no hay lodo como pantanoso, sino que es la muestra que tiene una humedad característica del suelo, que toda muestra la tiene, y que son muestras que prácticamente tienen humedad pero no están saturadas. Entonces, aquí tenemos sondeo 1, muestra 1, tenemos sondeo 2, muestra 2, igual la muestra tiene una humedad pero no está saturada. Sondeo 1, muestra 4, vemos que igual tiene su humedad pero no está saturada. Lo mismo en la perforación 2, también podemos ver que la muestra no se encuentra saturada en ninguno de las muestras extraídas. Entonces, acá en nivel freático, pues hemos puesto que para el perfil estratigráfico de la perforación 1, en ninguna de los sondeos, ni en la profundidad ni en la muestra 1 no se encontró nivel freático. En la muestra 2 no se encontró nivel freático. En la muestra 3 no se encontró, y en la muestra 4 no se encontró. Entonces, una vez que hemos ingresado lo que es la humedad del suelo, que hemos borrado los datos de registro que indicamos anteriormente, y indicamos la presencia de nivel freático,
lo que se debe hacer es el número de golpes en cada muestra. Entonces nosotros tenemos que ingresar en estas tres columnas los golpes que registramos en el ensayo SPT en el primer tramo de 15 centímetros, luego en el segundo tramo de 15 centímetros que ya acumulados serían 30, y luego en el tercer tramo de 15 centímetros que ya acumulados serían 45. Entonces lo que hacemos aquí es poner estos números que nos dicen el número de golpes. ¿Dónde encontramos estos datos? Pues los encontramos en la hoja de registro. Nuevamente en la hoja de registro en campo se van anotando esos golpes que se han dado para profundizar el tubo, tal como se hace el ensayo. Entonces, como un ejemplo, nosotros tenemos aquí que los golpes son 6, 6, 7 a una profundidad digamos de 250. Ya, entonces nosotros vamos acá, ponemos, recordemos, es 6, 6, 7 a 250. Entonces nos vamos acá, ponemos aquí 6, ubicamos la profundidad de 250. Entonces, por ejemplo, aquí está, profundidad de 250 a 3, que es la que nos interesa. Este de acá no, porque es de 1.52, y este de abajo tampoco, porque es de 3.54. Entonces vamos aquí a 250, como dice aquí en la hoja. Como dice aquí en la hoja, miren, 250, y nos pide los golpes, y los golpes, si no se pueden ver bien, son 6, 6, 7. Los que colocamos aquí, 6, 6 y 7. Perdón. Aquí lo que cabe hacer es tocar una celda que está con color negro. Las celdas con color negro tienen fórmula. Nosotros únicamente tocamos las celdas que tienen color rojo, no tocamos ningún otro tipo de color. La única excepción de eso es que aquí topamos estas dos que son de color azul, que yo las he pintado porque tienen que ver con el nivel freático, ya lo voy a explicar. Pero aquí acabé de topar una y acabo de borrar la fórmula. Entonces le voy a poner aquí control Z y vamos a ver que regresamos y se ve la fórmula que ha estado escrita aquí. Entonces ponemos aquí 6, 6, 7. Perdón, como es a 250 tenemos que poner aquí 6, 6, 7. Ya, regresamos. Ya, por ejemplo, tenemos 250, 6, 6, 7. A 350, 6, 6, 10. Entonces vamos y colocamos eso. A 350, que es de 354, ponemos aquí el número de golpes que nos está diciendo, 350, 6, 6, 10. Entonces ponemos aquí 6, 6 y 10. ¿Ya? Y así continuamos para indicar la profundidad de todas las muestras para la perforación 1. Luego vamos a la perforación 2 y nuevamente ponemos los datos del número de golpes. Ya en este caso, como vamos recién a empezar a colocar, borramos. Acá también borramos. Lo que está en rojo es lo que se debe tipear, pero se puede borrar porque son datos que yo tengo que ingresar. Entonces, si es que no hubo nivel freático, se pone no. ¿Ya? En este caso, en la segunda muestra, como vimos en las imágenes, en la segunda perforación, que estoy perforación 2, muestra 2, no se encontró nivel freático. Ahora, regresando a la perforación 1 para completarla, en la parte de acá arriba tenemos que indicar si es que no se encontró nivel freático, en esta celda va no, es decir, nivel freático se pone no. Y este 2 de aquí nos sirve solo para indicar si es que se encontró nivel freático, se indica la profundidad del nivel freático. En este caso pues está 2 porque es del ensayo anterior, pero normalmente iría así en 0 porque no encontramos nivel freático. Pero si es que este valor fuera que sí se encontró nivel freático, porque aquí tenemos algún valor que te diga sí, entonces tenemos que indicar a qué profundidad se la encontró. Por ejemplo, si es a 2 metros o 250. Entonces generalmente se puede referenciar aquí. Por ejemplo, si aquí encontráramos nivel freático, se pone así, y de aquí para abajo a lo mejor todo fuera así. Entonces la profundidad donde está el nivel freático es 250 o 275, dependiendo de cómo se la midió en campo. Entonces ponemos 250 y estamos indicando la profundidad del nivel freático. ¿Ya? Cuando nosotros hemos ingresado primero profundidad de nivel freático, vamos a regresar y dejarle en no,
porque no nos encontramos en este proyecto, y vamos a borrar este número porque no se encontró nivel freático, y aquí se va la profundidad del nivel freático, y como no encontramos va a 0, entonces aquí le dejamos en no. Y el siguiente paso aquí pues es como hacer una descripción de lo que nosotros estamos aquí observando. Es decir, que aquí primeramente la primera observación es que no se ha encontrado nivel freático, ¿ya? La segunda observación es que tengo un tipo de suelo que es SC. Bueno, aquí se ve en la profundidad y aquí se ve el tipo de suelo a cada profundidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a la profundidad, la muestra 1 a la profundidad de 1,50 es tipo SC, y eso qué quiere decir, arena arcillosa. La muestra 2 a una profundidad de 2,53 es tipo CL. ¿Qué quiere decir tipo CL? Significa arcilla inorgánica de plasticidad media baja. ¿Qué color tiene esa muestra? Tiene un color café. ¿Cuántos golpes dio? Dio 6, 6, 7, que sumados se suman solo los últimos tramos. El primer tramo no se lo toma en cuenta, pero igual se lo tiene que colocar. Entonces 6 y 7 son 13, ¿ya? Y esto en función de tablas me va a decir si es compacta, muy compacta o es blanda. En este caso 13 golpes corresponde a un material tipo cohesivo, es decir, arcilla consistencia compacta, ¿ya? Si es que estos números van subiendo, por ejemplo, digamos yo aquí tengo 13 como suma de 13 equivale a compacta, pero si es que yo subo, por ejemplo, a un 10, la suma total va a 16 y eso ya va a ser muy compacto. Si es que yo subo, por ejemplo, un 15, igual sigue muy compacto, pongamos un 50, y ya me va a decir que es algo, un material, un suelo duro. Y aquí se va graficando cómo varía ese material. Estos datos de aquí pues son los resultados de los ensayos de granulometría que nosotros ingresamos en las hojas anteriores, en el resumen. Por ejemplo, la perforación, estando en la perforación 1, quiero analizar la muestra 1, me dice que el índice plástico es de 14.15, entonces me voy a la hoja donde yo ingresé esos datos, que es como estoy hablando en la perforación 1 muestra 1, tengo que irme a la 1.1, ¿ya? Si fuera la perforación 2 muestra 1, fuera acá. Entonces voy a perforación 1 muestra 1 y quiero revisar que el índice plástico sea 14.15, entonces me voy acá. ¿Ves? Y vemos que el índice plástico que se indica aquí es 14.5. 15, el tipo de suelo es SC y el color es café oscuro. Entonces todo eso de aquí se está mostrando. Como son de la perforación 1, tengo que ir al perfil estratigráfico 1 y como dije, esto se llena automáticamente. ¿Ya? Entonces aquí en el resumen lo que tengo que presentar es una descripción de todo esto, porque una cosa es ver todo esto y otra es tener ya un análisis acá. Entonces, si es que yo veo que tengo un tipo de suelo que es SC, que corresponde a arena arcillosa a 1 metro, a 1,50, tengo que decir que encontré una arena arcillosa color café oscuro de una compacidad medianamente densa, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Pues eso lo logramos acá con estos números que se ve aquí. Si yo quiero hablar de la muestra que es de esta arena SC, simplemente veo el número de la muestra que es la muestra 1 y la digito acá. Y automáticamente aquí en el texto me va a describir esa muestra. Es decir, que dice que en el sondeo 1, porque ese es el perfil estratigráfico de la muestra 1, esto se llena automáticamente. Dice, se identifica un perfil estratigráfico conformado por, como yo puse 1, me va a decir arenas arcillosas de color café oscuro. Arenas arcillosas de color café oscuro. Si es que yo en vez de 1 pusiera 2, porque quiero hablar de la muestra CL, entonces por ejemplo, si yo pongo 2 se va a cambiar. Entonces por ejemplo, si yo pongo 2, dice por ejemplo que se encuentra conformado por arcillas inorgánicas de plasticidad media baja, que es lo que está acá ya. Yo aquí tengo que poner los dos tipos de suelo que haya encontrado. Entonces como yo aquí encontré un tipo de suelo SC, aquí iría 1 porque es un tipo de suelo que encontré y que quiero hablar. Y el otro tipo de suelo que yo quiero hablar es esta arcilla, que es de tipo CL y que ya es bien dura. Entonces quiero hablar de un material que es medianamente denso, que está arriba, y quiero decir que abajo, en la muestra 4, también quiero hablar de esa muestra, y decir que abajo hay una muestra de arcilla inorgánica, o por ejemplo
ya por A4 hay una muestra de arcilla inorgánica de plasticidad media baja de consistencia dura. Entonces yo ingresando 4 acá ya se llena aquí automáticamente el texto. Y también el texto lo que me dice, si es que yo puse aquí no, en el texto me va a decir aquí que también que no se evidenció nivel freático. Entonces todo eso se llena aquí ya. Si es que tuviéramos alguna duda, igual a la persona que está a cargo del estudio se le debe consultar. Recordemos que nuevamente se llenan solo los datos que están en color rojo y estos dos de azul, estas dos celdas que son en color azul. Lo demás no se puede tocar porque tienen fórmula. Siempre hay que revisar que en la parte superior, por ejemplo, estén llenos los datos de coordenadas, cota, fecha de ensayo. Todo esto se llena desde la pestaña datos. Por eso nosotros aquí al ingresar los datos, por ejemplo, de la coordenada del sondeo 1, todo se va a mostrar aquí. La cota del sondeo 1 que nosotros ingresamos aquí en la pestaña datos. Datos, sondeo 1, las coordenadas, sondeo 1, las profundidades. Lo que es el nombre del proyecto, ya, quién el propietario, el que solicita, todo eso ya lo llenamos. Entonces eso únicamente se muestra ya llena en la parte superior. Eso, muchas gracias. Respecto al perfil estratigráfico, algo que no terminé de mencionar es que cuando yo quiero borrar, por ejemplo, los datos de una muestra, por ejemplo, quiero borrar todos los datos de la muestra 1, como ejemplo lo pongo, no lo puedo hacer directamente aquí porque aquí están las fórmulas. Tengo que ir a la hoja donde se subieron estos datos y borrarlo ahí. ¿Ya? Entonces, como aquí, por ejemplo, como ejemplo estoy poniendo la perforación 3, en la perforación 3 quiero borrar la muestra 1, entonces me voy a esa hoja. Busco la perforación 3, muestra 1, que es la 3.1. Y para borrar los datos, recuerden que siempre se borra únicamente lo que está, o sea, lo que está en color negro, eso es fórmula, eso no se puede tocar. Aquí está en color azul los datos que llenamos, entonces eso los borramos. Ya, para borrarlos hay dos maneras. La primera es, me poso sobre la celda y pongo suprimir y se borra. ¿Ya? La segunda manera es, por ejemplo, me pongo directamente, selecciono, pico, mantengo presionado y jalo. Una vez que tengo seleccionado, pongo suprimir y se borra. Aquí no es que se ha borrado, aquí solo se ha desaparecido, ¿ya? Por eso es importante saber que aunque se borre, solo tenemos que eliminar estos datos de acá. Entonces, la tercera forma de borrar y la más fácil es darle aquí el botón que dice limpiar. Cuando nosotros nos acercamos a este recuadro negro, es un botón, nosotros le pinchamos aquí y se va a borrar todo lo que tiene color azul. Las fórmulas no se van a quitar, solo va a quedar, se va a limpiar la hoja para que nosotros podamos utilizarla. Entonces le damos a limpiar y vemos que automáticamente se han borrado solo los datos de donde nosotros ingresamos datos. Las fórmulas no se han borrado. Lo que no se borra es aquí la imagen de la muestra, que se la podemos hacer manualmente y la hoja queda limpia. Entonces ya una vez que borramos los datos de la hoja, vamos a revisar en el sondeo estratigráfico perforación 3 y vemos que en la perforación 3 muestra 1 pues ya queda en blanco. Entonces esta es la manera de borrar los datos de acá, los datos que no tipeamos en la hoja de perfil estratigráfico.